Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Estamos ya listos para predicar la palabra del Señor. Vamos a estar en el capítulo 10 y el capítulo 9 al final del libro de los Hechos. El tema, Pedro y los gentiles. Amén. Y hemos leído la porción bíblica que está en pantalla. Hechos 10, 30 al 33. Amén. La porción donde Cornelio le explica a Pedro por qué lo mandó a buscar. Pero antes de ir a esta porción, amén, estábamos explicando acerca de qué peculiar es que Pedro, que eventualmente se quedaría predicándole a los judíos, amén, junto con el resto de los otros 11 apóstoles, hoy lo vemos no predicándole a los judíos, lo vemos predicándole a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Amén. Y Pedro tomó el mismo viaje, parecido, vamos a decir así, la misma ruta que tomó Felipe. Si se recuerdan a Felipe, cuando Felipe fue a Samaria a predicar y allá encontró a Simón el mago, el que quería comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, ¿recuerda? Que Pedro llegó hasta allá también después de Felipe y reprendió a Simón, ¿te recuerda aquella porción? Después Felipe fue llevado al desierto, más al sur, y se encontró con el etíope. Amén. Pues ahora nos narra la palabra, haciendo un paréntesis, tú sabes que venía hablando de Pablo, predicando en Damasco, Pablo en Arabia, y todo aquello que estuvimos viendo en el sermón pasado, Pablo y los judíos. Hoy vamos a ver que Pedro también, el Señor le lleva por el Espíritu Santo a predicar en lugares que no eran, amén, que no eran típicos para un judío caminar, ¿ok? Y eventualmente va a llegar a un lugar a predicarle a unos romanos, que eran los gentiles más gentiles que pudieran haber visto en aquel tiempo. Amén. ¿Qué propósito tenía Dios con esto? Y es bien importante que nosotros lo entendamos, porque así es la palabra del Señor, siempre tiene un propósito. Si usted va al verso 32 del capítulo 9, nos habla de Eneas. Y Eneas lo tenemos aquí, ¿verdad? En la ilustración. Dice, Pedro visitando a todos, estaba como que Pedro haciendo una ruta, visitando, ¿verdad?, a los lugares donde habían cristianos. Dice, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida, en su mapa de su Biblia, se llama Lod, L-O-D, Lod, hoy existe Lod. De hecho, en Lod hay es un lugar donde hay una oficina de transportación, hay allí se reúnen todas las avenidas estas grandes, todos esos elevados y soterrados y toda esta cosa. En Lod existe hoy allá en Israel. Pues en Lod, en Lida, dice que encontró a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, como lo vemos aquí. Se implica, ¿verdad?, que como le estaba visitando a los santos que estaban en Lida, en Lod, se entiende que eran cristianos, eran creyentes. O sea, el evangelio había llegado a Lod antes. Pedro lo que estaba haciendo era viendo que ellos estuvieran bien. Amén. ¿Qué quería chequear Pedro allí? ¿Bien en qué sentido? Bueno, no solamente físicamente, claro está, sino espiritualmente. Amén. Lo mismo que Pablo haría más tarde cuando iba a las iglesias que había fundado. Él iba para estar seguro, no solamente visitándolos, sino a través de cartas, para estar seguro de que estaban prevaleciendo en la fe. ¿Por qué? Porque es posible uno desviarse de la fe si uno empieza a atender cuentos, historias, implicaciones. Si uno no, ¿verdad?, si uno no frecuenta la palabra, si uno no frecuenta la oración, amén, entonces lo que va a aflorar en uno es la carne. Y la carne no va a buscar a Dios, la carne va a tirar para el monte donde estábamos nosotros antes de venir al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante prevalecer todos los días, como diría Pablo en sus cartas, como si fuéramos atletas de la palabra de Dios, atletas de la oración. El atleta tiene que ejercitarse todo el tiempo. Amén. El que quiere tocar un instrumento tiene que practicar todo el tiempo, porque si no las cosas se van pasmando y se van olvidando. Amén. Así hace el que quiere prevalecer en la oración y prevalecer en el conocimiento y la llenura del Espíritu Santo a través de la palabra y la oración. Hay que prevalecer en ellas. Por lo tanto, Pedro, estoy seguro, fue a verificar
que todo estuviera bien en el sentido de la doctrina y del bienestar cristiano de estos hermanos. Y se encontró a Eneas. Eneas hacía 8 años estaba paralítico, no podía caminar. Y directamente, hermano, aquí no se nos da mucho contexto, se dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. En español hasta rima. Cristo te sana, levántate y haz tu cama. Casi se puede hacer una canción ahí. Y enseguida dice la palabra, se levantó. De hecho, en el griego hay un juego de palabras. Dice, más bien sonaría como si lo estuviera diciendo: ¿qué haces tirado allí? Levántate y recoge la cama, mijo. Más o menos así fue que le dijo. Y Eneas se levantó enseguida. Y enseguida recogió su cama, porque la cama era como si fuera un mat, ¿verdad? De estos que uno pone, a veces la gente lo pone en el piso para hacer ejercicio. Pues eso se desenrollaba y se enrollaba. Que dice: recoge tu cama, enróllala, que el Señor te sana ahora. Amén. Y en el momento, dice, se sanó, se levantó. Y dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, que era la ciudad que estaba al lado, los cuales se convirtieron al Señor. Y aquí vemos evidentemente, hermano, el Señor utiliza los milagros para confirmar la palabra que ya han escuchado. El mismo Señor Jesucristo no le ponía mucha importancia o no le daba mucha credibilidad a personas que decían que habían creído solamente por ver un milagro. ¿Sí me entiende, verdad? De hecho, cuando aquellos que lo estaban buscando, que cruzaron de un lado al otro del mar de Galilea, ¿verdad? Y él les predicó en la orilla de la barca, ¿verdad? Y los alimentó en la alimentación de los 5,000, aquellos. Y cruzó él entonces el mar de Galilea hasta el otro lado. Y cuando ya el Señor llegó al otro lado, ya los que habían sido alimentados o hartados, por así decirlo, el día anterior, ya habían ido al otro lado y estaban esperando y decían: Señor, ¿qué pasa? Long time no see. Y lo estaban buscando y el Señor le dice: ciertamente os digo que me buscáis, no por la palabra que oísteis, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. O sea, ustedes vinieron a hartarse de nuevo, pero no de la palabra, de los panes, como decimos nosotros, de los panes y los peces. O sea que no quiere decir que no se pueda creer al ver un milagro, o sea, que en el sentido de alguien que no es creyente y diga: esto definitivamente es el poder de Dios, y crea para salvación. Sí, sucede, pero tiene que haber un fundamento antes, ¿ok? Estos otros de la alimentación de los miles, era evidente que la mayoría estaba allí porque, ¿por qué tú vas para allá? Pues porque mi vecino va, y mi amigo va, y mi tía va, y mi papá va, y vamos para allá porque el grupete va allá, y pues que eso es lo que se está moviendo, aquí no hay más nada que hacer, pues vamos para allá a ver qué hay. Y dicen que saltó ayer un montón, vamos para allá porque la cosa está buena. Estoy seguro fuera en Puerto Rico tenía que irse para la Mona, porque si no, y si se tardaba mucho, allá lo seguían buscando y nadaban, cruzaban el canal de la Mona y llegaban hasta allá. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está pendiente de los susodichos milagros y de las cosas que a veces suceden. Un fundamento bíblico. Es evidente que estos que estaban en estas dos ciudades habían escuchado la palabra, pero muchos no se habían convertido. Cuando vino la curación de Eneas, que vieron a Eneas, 8 años lo tuvieron que haber visto y todo el mundo sabía que era paralítico. El Señor lo sana. Entonces en su corazón el Señor crea la fe y dice: mira, ¿vieron que no podía andar? La única forma de que podía andar, especialmente en aquellos tiempos que no habían doctores para estas cosas, ni se conocía nada para hacer estas cosas, dependían de un milagro. La inmensa mayoría de las enfermedades. Cuando este varón es sanado, eso sirvió para que muchos se convirtieran al Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. El Señor entonces se lleva a Pedro y le lleva a una ciudad que se llama Jope. Hoy se llama Jafo o Jaffa. Y es una ciudad que existe hoy todavía. Solamente que al lado le hicieron esta ciudad bien grande, moderna, que se llama Tel Aviv. Tel Aviv es la principal ciudad de Israel. Y es una ciudad moderna. Tel Aviv lo que tiene son como 75 años. O sea, se construyó un poquito antes de la guerra mundial. Segunda Guerra.
O sea, es una ciudad nueva, pero al ladito está Jope. Y Jope es una ciudad que para los tiempos de Jonás, amén, 700 años antes de Cristo ya existía, y se entiende que existía 2000 años antes de Cristo. Una ciudad que hoy tiene 4000 años de edad y todavía existe, el muelle existe, las calles viejas existen. Ir allí es como si usted fuera el viejo San Juan, pero muchísimo más viejo, ¿ok? Y hay una casa que tradicionalmente se le reconoce como la casa de Simón el Curtidor, ¿ok? Por tradición, porque han encontrado en esa casa, y vamos a ver, lo voy a explicar por qué, han encontrado un montón de huecos en el suelo, donde antes habían como si fueran unas palanganas gigantes, si fueran unos barriles gigantes, para hacer la labor esta de curtir, que le voy a explicar ya mismo. Así que, muy probablemente, este señor Simón, que vamos a ver más adelante, tenía un negocio de teñir pieles, lo que es curtir. ¿Sabes? Cuando está bien, en Puerto Rico, cuando ustedes, la palabra curtir es algo que está sucio en Puerto Rico, ¿verdad? Dice, está curtido, ¿verdad? Así mismo dice, estás curtido, mijo, mira para allá cómo están esas cortinas, están curtidas. ¿Qué es curtida? Que están pintadas, cambiaron de color de tanto sucio que tiene. Pero la palabra curtir, como a ver, es teñir. Se teñían las pieles de los animales, ¿ok? Y quien se dedicaba a esta empresa, pues tendría un área grande para poder, ¿verdad?, teñir todas estas pieles, procesar estas pieles. Muchas veces recibían las pieles con todos los pedazos, ¿verdad?, de otros tejidos que estaban por debajo, porque la piel lo que está en el cuero, se iban otros pedazos, ¿verdad?, del animal, y tenía que tener una empresa. Así que esa casa todavía existe, ¿ok? La casa de Simón el Curtidor, allí todavía. Así que, ¿qué pasó entonces? Más adelante vamos a ver este detalle. Pero en Jope mismo, dice que cuando llegó Pedro, había una discípula, o sea, una señora cristiana que se llamaba Tabita, ¿ok? Que quiere decir Dorcas, Dorcas en griego, Tabita en arameo, Dorcas en griego, que quiere decir gacela, ¿ok? Hoy en día, como le estaba diciendo al principio, gacela es alguien que avanza. Gacela en aquel tiempo era una persona que era bella, era agradable a la vista, ¿ok? Muy seguramente por eso fue que le pusieron el nombre a esta señora Dorcas. Pero eso no es lo que se resalta que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, la fe de ella la movía en ayudar a los demás, en su necesidad física y alimentaria, pero también, obviamente, por lo que vamos a ver, porque cosía trajes y le hacía trajes a las personas. Recuerda que en aquellos tiempos, si usted se quería poner una ropa, usted tenía que hacerla o tenía que comprarla. ¿Okay? Mucho más de las veces eran hechas en lugar de compradas. O sea, allí no había tienda que usted iba, voy allí a ver qué es lo que hay. Las cosas se hacían. ¿Okay? Si usted quería un traje elegante, eso era un lujo que muy poquititas personas se podían dar en aquellos tiempos. ¿Okay? De hecho, cuando usted lo ve aquí a Pedro con ese traje, con esa gorra así de varios colores y qué sé yo, eso es una ilustración adecuada, ¿verdad? Que vemos la Trinidad de Eneas, que lo estamos viendo ahorita, bien contento. ¿Okay? Las cosas de colores vistosos, así como lo vemos aquí, es más bien para aclimatarlo a nuestros días. En aquellos tiempos las personas se verían todas más o menos iguales. Color tela. ¿Cuál es el color de la tela? Pues el color de la tela, el color del hilo. Así sale. Qué sé yo, unos colores así normales, color crema, color bone white, así como salía. Si de momento estaba gaseada de tanto tiempo que hacía, estaba curtida de polvo, pues cogía color polvo. Así eran las cosas en aquellos tiempos. Solamente los más pudientes podían tener cosas teñidas. Y cuero teñido, eso era algo que solamente pocas personas podían tener. Encima de eso, los que se vestían de una tela teñida con color púrpura, que era un tinte sacado de unos caracolitos que estaban en el fondo del mar allá abajo, y había que sacar un camión lleno de caracoles para teñir una prenda, era algo despampanantemente caro. Solamente las personas sumamente ricas y los gobernantes y reyes podían tener púrpura. ¿Usted se acuerda de Lidia? ¿Okay? ¿Verdad? Que nos relatan los hechos, vamos a ver más adelante, va a salir Lidia. Ella se dedicaba a vender prendas
teñidas en púrpura. O sea, que era una persona que tenía un negocio de eso para ganarse la vida, pero sus clientes tendrían que ser personas súper pudientes, porque esas cosas eran ridículamente caras en aquel tiempo. Pero esta señora Dorcas hacía trajes, lo vamos a ver ahora. Dice, pasó que en aquellos días se enfermó y se murió. Después de lavada, ¿verdad?, la pusieron, como se ve aquí, en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Mandaron a buscar a Pedro, pero Dorcas estaba muerta. O sea, no era que Dorcas estaba enferma, Dorcas estaba muerta. Pero mire la historia, dice, y levantándose entonces Pedro fue con ellos. ¿Ok? Y cuando llegó, le llevaron a la sala. ¿Ok? Y al llevarle a la sala, dice que estos son los hombres que vinieron a buscar a Pedro. Cuando Pedro llegó allí, amén, le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Amén. Estaban lamentándose por todas las cosas buenas que esta señora hacía. Aquí hacemos una pausita, hermano. Una vez estamos predicando aquí acerca de cuál es el legado que nosotros dejamos, ¿verdad? Y no es legado en el sentido de que si dejar una casa, un terreno, un cajo, o dejar una hipoteca o cosas así, ¿me entiendes? Estamos hablando de cosas que son verdaderamente perdurables aquí. Y el asunto aquí, el énfasis, no son los trajes que Dorcas hacía, porque los trajes, pues, a lo mejor duraban 1 o 2 generaciones y después se caían, como dicen en Puerto Rico, de podrillos que quedaban, porque son cosas perecederas. Pero era más bien la muestra de amor de Dorcas hacia estas señoras. Fíjense que eran viudas, eran personas que estaban en completa necesidad en los contextos de aquel entonces. Y Dorcas se dedicaba a mostrar el amor de Dios hacia ellas, supliéndole estos vestidos. Amén. Y nos dice el verso 36 que hacía muchas limosnas, o sea que ayudaba monetariamente a muchas personas. Amén. Lo físico es una muestra de amor, pero lo que está detrás es el amor de Dios puesto en el corazón de Dorcas. Eso es lo que las viudas echaban de menos. Amén. Les mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando a todos, ¿ok? Y usted dirá, ¿y cómo Pedro se imaginaba estas cosas? O sea, ¿cómo Pedro decidía qué iba a pasar? Porque la gente se muere y típicamente uno se queda muerto, por no decir por poquísimas excepciones, excepto cuando vayamos a estar en la gloria con Cristo, que entonces si hemos muerto antes, resucitaremos primero que los otros. Amén. Pero, ¿cómo Pedro sabría que Dios la iba a sanar? La única forma de saberlo es a través del Espíritu Santo. Así que Pedro, a través del Espíritu Santo, sabía lo que Dios iba a hacer. Uno se preguntará, ¿y cómo yo puedo saber lo que el Espíritu Santo va a hacer? ¿Cómo puede saber uno lo que Dios va a hacer? ¿Qué? No necesariamente uno lo va a saber todo, pero la palabra del Señor nos manda a que seamos llenos del Espíritu. Tendremos defectos. Amén. Pedro tenía defectos. Usted va a ver ahora, cuando vayamos a la otra porción, usted va a entender un montón de los defectos que vamos a ver a través de la historia. Pedro tenía un montón de defectos. Nos dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, nos dice Santiago en su carta. O sea, y Elías oró para que dejara de llover y dejó de llover. Y después Elías oró para que bajara fuego del cielo y bajó. Y después Elías oró para que lloviera y llovió. O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo Elías sabía que le podía decir al Señor haz esto y el Señor lo iba a hacer? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Nunca llegaremos a ser nosotros perfectos, hermanos. Tendremos defectos, como Pablo los tuvo, como Pedro los tuvo, como Elías los tuvo. Amén. Pero eso no impide que seamos llenos del Espíritu. Amén. El asunto de ser lleno del Espíritu estriba en uno ser sumiso y sometido al Señor. Amén. Porque el que no se pone sometido al Señor, pues entonces quiere decir que es como el buey que se trinca.
Hoy el Señor le dice, hoy vamos a arar este campo aquí, y el buey se trinca y no quiere. Pues entonces, si no quiere oír la voz de Dios, no quiere oír la voz del Espíritu, entonces le falta sumisión y mansedumbre. Por eso es que el Señor nos inculcaba y lo decía nuevamente y nuevamente acerca de ser manso y humilde. Diciendo Él, si yo soy Dios mismo con ustedes, y me sé someter, ¿okay?, a la voluntad que ya estaba puesta para Él, pues, ¿acaso nosotros podemos tener la opción de ponernos, ¿verdad?, como digo yo, tercos y no dóciles al Señor? Y ahí es que está, ¿verdad?, el asunto de uno poder recibir la bendición de Dios. Se lo sigo recalcando, hermano, porque es que lo que pasa es que nosotros, así sea usted, si usted se considera un canto de pan, usted dice, no, yo siempre he sido un canto de pan y a mí me tiran en ese banco así y así me quedo. Yo soy tan manso, ¿verdad? En casa hay una perra que hace, usted le dice, hace así, la tuerce así, la pone ahí y a los 10 minutos, mira, que ahí está así. ¿Ves? Hay gatos que son así, que como los ponen así se quedan. Pero nosotros no somos así, hermano. Por más cantos de panes que nosotros creamos que seamos, siempre en nuestro corazón va a pretender aflorar la soberbia. Lo que pasa es que hay personas que se le nota más que otros, pero son frutos de la carne que todos tenemos la propensidad. Quizás podemos decir unos más que otros, pero todos en demasiada cantidad. Muchas veces la soberbia no se demuestra externamente, pero se demuestra en el corazón. ¿Sabe cuándo? Al no querer creer o acatar la voluntad de Dios que vemos en su palabra. ¿Okay? Y es importante, porque a través de acatar la voluntad de Dios es que recibimos la bendición del Señor. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Amén. Que nosotros seamos fieles y obedientes. Pues ¿cómo entonces Pedro podría saber lo que Dios iba a hacer con Dorcas, lo que Dios iba a hacer con Eneas? Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él y él estaba lleno del Espíritu. Por eso fue que dice, se puso de rodillas y oró cuando sacó a todo el mundo. El verso 40, y volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, levántate. En arameo, en esta porción, porque el nombre de ella le está mencionando el nombre arameo, la palabra levántate está en arameo. Tabita Kumi. Tabita, levántate. Si usted recuerda allá en los evangelios, el Señor le dijo a la niña, Talita Kumi. Niña, levántate. Aquí hay un juego de palabras, es lo mismo, ¿ok? Tabita Kumi, aquel tiempo le dijo Talita Kumi. Y ella enseguida abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. O sea, el simple hecho, este juego de palabras no era simplemente por un juego de palabras, es que evidentemente Pedro usó las mismas palabras que usó el Señor, solamente que ella no era Talita, no era una niña, era Tabita, que era el nombre arameo. Dorcas, gacela, lo que quería decir. Le dijo, levántate, y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Y cuando esa señora se levanta, mira, tenía hasta el blower pasado. Pues, cuando Dios hace las cosas, las hace bien, hermano. Tenía blower pasado, hermano, y todo eso. La señora, mire, la señora no era que estaba catatónica, ni que estaba con sudor frío, ni le había pasado la muerte chiquita. Dice la Biblia que estaba muerta. Y muerta es muerta, ¿yo? ¿Por qué el Señor levantó a Dorcas? Porque Dios lo quiso así. ¿Qué otras razones pudo haber tenido Dios para levantar a Dorcas? Para el Señor esto no es ninguna maravilla, hermano. Usted sabe que el Señor va a hacer esto en cantidades en masa cuando Él venga a buscar su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y son muchos, hermano. El Señor hacer esto en grandes cantidades. Y no solamente aquí, el cuerpo de ella estaba entero todavía allí. Todos aquellos que son polvo y que sus restos están diseminados por diversos lugares, Él va a ir a reintegrar. ¿Cómo el Señor puede hacer eso? Porque Él es todopoderoso. Y va a ir a reintegrarnos y a darnos un cuerpo como el de la gloria suya. Aquí lo que estaba haciendo el Señor era restaurándole el aliento de vida a un cuerpo, el mismo cuerpo que tenía esta señora. No quiere decir que ella se levantó y tenía 20 años. ¿Okay? Ella simplemente volvió a vivir. Propósito de Dios, que todo el mundo entendiera que el Señor puede hacer las cosas milagrosas. Amén. Y que esto no es nada para lo que el Señor va a hacer. Ahora,
Por el otro lado, estoy seguro que el Señor quería primero recalcar la veracidad de la palabra, la autenticidad del evangelio que predicaba Pedro, de que predicaba Pablo, que predicaban todos los apóstoles, amén. Y también devolverle a la hermana, a las otras viudas, que le era de bendición. O sea, todo era para la bendición de los que estaban allí rodeándole. Bendito sea el Señor. Así que Pedro salió del cuarto con Dorcas viva, hermano. Imagínate cómo sería eso allí. ¿Cómo estarían todas aquellas señoras allí? Dice, dándole la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y mire el verso 42, lo que le dije en el propósito del Señor. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor, que es lo que el Señor quiere. ¿Ves? Que los milagros no son milagros por hacer milagros. El Señor no predica la palabra por predicar la palabra. Se predica porque el Señor quiere salvar a los que estaban perdidos. Amén. Ahora, estos eran judíos que vivían en Jope, judíos que vivían en Lida, judíos que vivían en Sarón. Dice, Pedro entonces se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Ahora, déjame hablarle un poquito, porque vamos a hablar ahora del capítulo 10. Los curtidores, este era obviamente judío. Los curtidores, primero le digo porque Pedro no se hubiera quedado en casa de alguien que no fuera judío, por lo que usted va a ver ahora en el capítulo 10. Un judío quedarse en casa de alguien que no fuera judío era simplemente completamente inaceptable desde el punto de vista de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque estaría en casa de un hombre que era inmundo. Primero porque no era circuncidado, obviamente no era de la fe en Jehová Dios. Y segundo, porque todo lo que ese hombre incircunciso tocaba y Pedro tocara, o si Pedro rozaba con él, cualquiera judío se hubiera contaminado al tener contacto con alguien que no fuera circuncidado y quedaba inmundo, o sea, incapaz de servir al Señor en las fiestas, en el templo, en la oración, por 7 días. Y había que hacer una ofrenda de paz ante el sacerdote, ¿ok?, por haberse contaminado. Esa era la ley de Moisés. Muchos dirán, oye, ¿para qué el Señor Jehová Dios tenía esas leyes tan elaboradas y tan molestosas? Recuerde que el propósito de la ley era que todo el mundo comprendiera que hacía falta Cristo Jesús. ¿Para qué hacía falta Cristo Jesús? Respecto a este asunto de la contaminación y de los incircuncisos y de los que son impíos versus los que son de Dios y qué sé yo qué cosa. Porque todos aquellos que creían ser de Dios, que obedecían o intentaban obedecer la ley, lo que quería Dios a través de la ley es que se dieran cuenta que ellos no podían cumplir la voluntad de Dios, la ley en este caso. Y al no poder cumplir la voluntad de Dios, no podían salvarse por sí solos. Necesitaban que Dios los salvara. Si Dios no los salvaba, no los salvaba nadie. Y así es hoy, hermano. Por eso que dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley es que todos reconozcan que solamente a través de Cristo, o sea, la salvación regalada, estábamos cantando hoy de la gracia, ¿ok? La salvación dada por gracia, usted busca gracias en la Biblia, charis, ¿verdad? Charis en griego es un regalo, es un don que no tiene forma de pagarse. Y así que el Señor quería que todo el mundo entendiera cómo es su salvación. Pedro todavía no comprendía bien este asunto, lo va a comprender ahora en el capítulo 10, amén. Pero sí estaba claro que no podía estar frecuentando con personas que no fueran judías. Pero se estaba quedando en casa de un judío, pero este judío estaba contaminado según la ley. ¿Por qué? Porque se dedicaba a bregar con pieles, o sea, con pedazos de animales muertos. Y también la ley decía que si usted iba caminando y usted pisaba un animal muerto o tocaba un animal muerto, pues usted estaba contaminado 7 días otra vez. Usted diría, habría gente de estos judíos que estarían hipocondríacos, o paranoicos, debería decir, o las dos cosas juntas, porque decían, ay, ¿ves? Por eso dice el Salmo 1. ¿Usted recuerda el Salmo 1? Mire lo que dice allí, para que usted entienda por qué es que lo dice. La silla de escarnecedores. ¿Se sabe lo que es eso? Eso es un lugar donde alguien que no era judío se había sentado.
Y tuvo la mala pata un judío que se sentó allí. ¿Y qué pasó? Se contaminó. ¿Verdad? El judío, para sentarse aquí, tenía que preguntar quién se sentó ahí. Si ahí se sentó alguien que no era judío, él no se podía sentar. Con esta cuchara, ¿quién comió? Con este vaso, ¿quién bebió? Terrible eso. Pero muchas veces perdían la noción de por qué Dios había mandado hacerlo así. Era el asunto de enseñar la pureza, la santidad. Pero muchos de ellos no podían conectar todo con el asunto de que era que Dios los quería salvar a través de Cristo, para que vivieran una vida santa solamente para Dios. Para eso eran todos los asuntos de la ley. Pero entonces muchos de ellos lo que se enfocaban era en la letra de la ley y se le olvidaba el propósito de la ley. Entonces eran bien buenos siguiendo las leyes así. Pues los fariseos eran excelentes en esto. Saulo de Tarso era el mejor fariseo de todos. Saulo de Tarso, ese hombre en un viaje para otro sitio, no sé, tendría que ser un caballo para él nada más, porque se sentaba en un caballo que era alquilado y lo había usado, ¿me entiendes? Entonces no podía, porque él era el más judío de los judíos, judíos, ¿me entiendes? Así que no podía hacer estas cosas. Pedro, sin embargo, se estaba quedando en casa de un curtidor. Y el curtidor tenía que coger estas pieles que tenían el premio pegado por detrás, o sea, tenían la grasa pegada por detrás. ¿Okay? Tenían tejido de animal y eso había que meterlo en unos tanques, ¿okay? Con unos ácidos para ablandarle toda esa grasa. Después venía uno o otro de esos, tenía muchos empleados, venían y le rapaban esa grasa así, la tiraban para allá, para la tierra, para allá, para el monte, para la zanja. Y después sacaban esas pieles, y entonces esas pieles había que coger y pegarla, peinarle ahí todos los pelos y cortarle todas las cosas y limpiarle, entonces pasarlas por varios sitios y después llevarlo a unos tanques donde estaban los colores que le iban a dar. Y entonces eso era en un tanque primero, lo enjuagaban a los varios días, la metían en otro porque había que teñirla varias veces. Y después con eso, pues hacerle un rollo, eso era un proceso tremendo. Todo era contaminado según la ley judía. Pero allí estaba Pedro y dice que se quedó muchos días en casa de cierto Simón curtidor. Dios tenía un propósito ahí, Pedro a lo mejor no se estaba dando cuenta. Le estaba diciendo, ¿sabes qué te dije? Quédate en casa de este Simón. Y aunque tú pienses que está contaminado, hay muchas cosas que yo te voy a enseñar, mijo. ¿Okay? Y esto era parte del propósito de Dios con Pedro. Pero mire el capítulo 10. No en Jope, sino en Cesarea, más arriba, como 30 millas al norte, en la costa, había un hombre que se llamaba Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. La compañía era un grupo como de 1,000 o 2,000 soldados y estaba comandado por este centurión, era un centurión senior, porque el centurión es jefe de 100, de ahí que viene el nombre. Pero este centurión era jefe de 1,000 o 2,000 soldados, o sea, era un centurión. Era como si era un master sergeant, pues un super, ¿verdad? Era una persona de alta alcurnia militarmente hablando. Dice el verso 2 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, ¿verdad? Vamos a ver esto. Este vio claramente en una visión, como vemos aquí, como a la hora 9 del día. Cornelio es el de la derecha, obviamente. Usted lo ve que se ve como si fuera romano, con el peinadito y todo. Y él dice que vio un ángel, ¿verdad?, de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Ok? E ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales se envió a Jope en el momento, ahí mismo, después de haberles contado todo. La hora 9 del día eran las 3 de la tarde. Ahí fue que tuvo la visión y ahí inmediatamente obedeció lo que el ángel le dijo que hiciera y mandó a estas 3 personas 30 millas a Jope
para buscar a Pedro, que estaba, y le dijo, ¿dónde? En casa de un Simón curtidor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, las 30 millas, a patita, ¿okay?, se acercaban a la ciudad. Pero Pedro subió a la azotea para orar, como a la hora sexta, al mediodía, el sol ahí encima, y tuvo una gran hambre. En Israel hace sol, hermano, pero con una cosa que mete miedo, yo, de verdad. Estaba al mediodía allá arriba, orando en la azotea. Tuvo gran hambre, ya usted sabe, al mediodía, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión también. Entonces, en esa visión, vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, como si fuera una sábana bien grande, como una carpa. Y era atado en las 4 puntas y era bajado a la tierra. O sea, eran como si fuera una tela gigante agarrada por las 4 puntas. Y en ella, dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, Pedro, levántate. Como que dice, estás desmayado, tienes hambre, Pedro. Él diría, ay, me estoy muriendo de hambre. ¿Ok? No hambre, dice gran hambre. La palabra gran, ahí en verso 10, megalos. Dice, cuando dice mega venta, pues Pedro tenía mega hambre. Estaba en puertorriqueño esmayado el pobre hombre. Y entonces tiene esta visión que le dio Dios, donde él ve que baja esta tela gigante y esa tela llena de animales, que obviamente por lo que vemos en el verso 14, Pedro le contesta, no puedo matar y comer estos animales porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Obviamente dentro de ese lienzo habían animales que según la ley de Moisés, vuelvo y digo, no se podían comer. Estoy seguro, allí en ellos habrían camellos. Mira, aquí hay uno, míralo. Un camello así como para acá así. Yo estoy seguro que Simón, donde él se estaba quedando, teñía pieles de camello. Eso se usaban, pero por montones, las pieles de camello. ¿Okay? Habrían, aquí el artista pone cocodrilos, jirafas, a lo más seguro habían allí. Caballos, pavos reales, aves. Mire, aquí hay que parece que es como un león o un oso, yo no sé qué es esto. Un bujo. ¿Me entiendes? Hay un avestruz. También, no lo veo bien. No sé. Como un lechón, peor. Todas esas cosas, de esas pieles que se podían usar, Simón el curtidor las usaba. Pero Pedro decía, yo no puedo comer eso. Estoy en casa de un señor que se dedica a procesar estos animales, pero yo no como eso. Porque yo no he comido ninguna cosa inmunda jamás. Y parece que el lienzo se fue. Pero volvió a él la segunda vez. Y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Oíste? Y se llevó el lienzo. Y volvió de nuevo. Te dije que lo que yo limpié, tú no lo puedes llamar sucio. Y se lo llevó de nuevo. Y volvió a la tercera vez y le enseñó el lienzo. Ahí se ve, eso no es un avestruz, es un buitre. Y una serpiente, y aquí se ven las orejas del bujo. ¿Entiendes? O sea que eran cosas que un judío jamás pensaría comer. Un gentil veía un buitre mal puesto y lo asaba a la varita, pero los judíos no. ¿Entiende? ¿Usted ha comido burro? Yo comí burro sin saberlo. Esto es una historia, porque allá en la República Dominicana había una marca de salchichón. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un salchichón. ¿Usted ha comido salchichón dominicano? Con plátano hervido. Usted no sabe lo que se ha perdido. Salchichón frito dominicano con plátano hervido, con aceite de oliva. Cacho. Eso es lo mejor que hay. Pruébelo después. Mangú con salchichón frito. Ahora, nosotros tuvimos comido salchichón de esa marca, que lo buscábamos por la marca. Me acuerdo que yo, era jovencito, niño, pues me encantaba. Bueno, frito, era una cosa pero espectacular. Hasta que un día salió una noticia en el periódico: incautan carne
carne de burro en la empacadora tal. Marcas afectadas, y la marca de la afectada estaba la primera, era la que nosotros nos habíamos hartado como 3 años comiendo carne de burro. Y era que agarraban los burros por allá, iban en el monte, porque hay mucha selva, baldía por allá, muchos animales salvajes, o sea, cerdos que eran sueltos, que cerdos, burro. Y entonces se iban de noche, los agajaban y los procesaban y los traían guillados para la fábrica. A un burro se les sacan bastante salchichón, yo. Pues carne de burro. No pasó nada, mira. Estamos aquí. Cada vez que veo que venden los salchichones aquí en el supermercado y le ve la banderita de allá de República, yo no se me acuerdo si es esa marca, posiblemente no, pero no puedo evitar será de burro. Estoy seguro que no, porque hoy en día eso es bien, pero uno nunca sabe. Pero le estaba diciendo Pedro aquí al Espíritu Santo, mira, burro, come burro, tiene hambre, come serpiente, come buitre. Y él decía, no, Señor, no. Pero el Señor se lo repitió 3 veces, estos yo los limpié, por lo tanto, no son inmundos. Cualquier judío pensaría, qué contradictoria esta visión. Porque el Señor claramente dice en su palabra que hay animales que son inmundos. No vamos a entrar en muchos detalles. Los animales que tenían la pezuña hendida, pues no eran animal, no me acuerdo si era que rumia, y ya había otra cosa. Hay unas condiciones, ¿verdad? No vienen al caso. Obviamente todas ellas, todos estos animales que vemos ahí eran inmundos. ¿Ok? Habían aves que no se podían comer. Aves de rapiña no se podían comer y otras cosas así. Así que debido a ello, Pedro no podía comer ninguna de estas cosas. Pero Pedro se quedó perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. Él estaba diciendo, ¿qué querrá decir esto que el Señor me mostró aquí? Me lo mostró 3 veces y me dijo que estos animales que estaban allí Él los había limpiado y que yo no me atreviera a llamarle inmundo. Y cuando Pedro estaba meditando en eso, llegaron los 3 que venían de allá de Cesarea y llegaron al mediodía. Hermano, estos hombres se tardaron 21 horas en caminar 30 millas, de noche con todo el bregol, ¿oyó? Estos hombres no pararon caminando, habrán dormido un ratito y siguieron andando porque era apremiante lo que le mandó a hacer su jefe. Y llegaron al mediodía allí y preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Dios le estaba diciendo exactamente lo que iba a pasar. Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y los encontró allí. ¿Ok? ¿Por qué habéis venido? Levántate pues y desciende, ¿ok? Y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. En el verso 22 dice, Cornelio el centurión le explicaron, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Okay? Y al otro día entraron a Cesarea. ¿Ok? Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando llegó, salió Cornelio a recibirle, aquí, ¿ok? Y prostrándose a sus pies, adoró, o sea, Cornelio se tiró a los pies de Pedro, hermano. Algo así pasó en el Apocalipsis, ¿se acuerda? Que Juan se tiró a los pies del ángel que le estaba enseñando la visión. Y el ángel le dijo, no, me adores a mí, adora a Dios. Lo mismo le dijo Pedro. Y Pedro lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Pero era que Pedro, Cornelio estaba tan impactado de que este varón de Dios hubiera llegado a su casa. Y nos habla, ¿verdad?, de la actitud del corazón. Sí nos habla de la ignorancia que había en él, pero nos habla de la actitud del corazón para poder escuchar la voz de Dios. Dios mismo le había hablado a través del ángel. Dios le habló a Pedro a través del ángel. Ahora Dios había provisto para que Pedro viniera a hablarle a Cornelio, bendito sea el Señor, y la actitud de Cornelio era la actitud correcta. Esto nos ilustra un punto bien importante, hermano. Para poder recibir la palabra de Dios, poder recibir cualquier cosa de Dios, hay que tener la actitud correcta en el corazón.
¿Okay? Santiago nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Okay? Pero pida con fe, dice más abajo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada de aquí para allá. No piense, pues, el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Querido decir, si uno le va a pedir al Señor y uno no cree que el Señor va a responder, entonces ¿para qué oras? ¿Verdad? Nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo, mire, si usted va a orar, ore con fe, no dudando nada. Amén. Como oramos al Señor, confiando que el Señor va a hacer su voluntad. Así que aquí Cornelio sabía que Dios había traído a Pedro para hablarle, la palabra de Dios. Porque Cornelio era temeroso de Dios. Cornelio escuchaba la voz de Dios, pero Cornelio no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque usted lo va a ver más adelante. Es evidente que no lo conocía. Era buena gente. Tremendo. Porque mira lo que dice al principio, donde escribe a Cornelio. ¿Qué persona era Cornelio? Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un romano que no era el típico romano, ¿verdad? Que se conocía en la Escritura como que era, ¿verdad? No era un Pilato de la vida, no era uno de esos tontos que a veces pensaba que tenían poder para hacer nada. Era una persona que tenía mucho poder, pero era una persona buena en su corazón, una persona amable, una persona servidora, una persona que obviamente quería suplir las necesidades de los demás. En ese caso se parecía a Dorcas. ¿Ok? En ese detalle. Así que es bien importante que nosotros entonces estemos, de hecho, déjeme ver un momentito, sí que ahí no recuerdo si era Cornelio, me está que no, pero habían otros de estos romanos, ¿verdad? Que inclusive le habían construido una sinagoga, ¿verdad? A los judíos. Y ciertamente la que estaba en Capernaum, sinagoga en Capernaum, había sido construida por un romano en honor a sus amigos judíos. O sea, que habían romanos que eran buenas personas. No quiere decir que conocieran a Dios, ¿ok? Porque buenas personas hay muchas, pero por eso hacemos hincapié. Cornelio, ¿estaba bien quedarse como estaba? No, porque es que vuelvo y digo, o sea, hay muchas personas que podrán tener muy buena intención, pueden ser personas buenas, y muchas personas pueden ser bendecidas por esos que son buenos, pero bueno no la hace. ¿Okay? El asunto de tú ser bueno te puede proveer para poder escuchar más fácilmente la palabra del Señor, pero ser bueno no la hace nadie con ser bueno, porque la Biblia lo dice claramente. No hay uno bueno, en el sentido bueno completamente. No hay nadie que busque a Dios, ¿cierto? Dios es el que te está buscando. Él podría tener la noción de que había un Dios en el cielo, que había que servirle, y tenía ese temor de Dios, pero no le conocía. Importante. Así que, por ese detalle, dice que Pedro le mandó a levantar, que no lo adorara, y hablando con él, entró a la casa y halló a muchos que se habían reunido. Mírenlos todos ahí. Habían todos reunidos allí. Evidentemente los dibujan bien aquí para que se vieran bien gentiles. Lo ven, los ponen quizás bien así para que se vieran que tenían una ropa que parecería romana, ¿verdad? Según nosotros entendemos que era la ropa romana. Para que usted viera. Entonces usted lo ve que no tienen barba porque los romanos se afeitaban. Eran como los egipcios se afeitaban. ¿Okay? Para un judío, un hombre afeitado era un hombre que se podría dudar de su hombría en aquellos tiempos, por así decirlo, por decirlo en palabras finas. Por eso era que era abominación entre muchas cosas, con hombres que no estaban circuncidados, con hombres que no servían a Dios, con hombres que evidentemente eran gentiles, que no eran la nación a quien Dios le había hecho promesas, ¿ok? Pues allí mandaron a Pedro y los que andaban con Pedro. ¿Qué usted cree tiene que ver la vida? Pedro estaría pensando, Pedro fue a Jope, a Cesarea, porque entendió la visión de los animales o porque Dios le mandó. Él todavía no había entendido la visión. Los hombres cuando llegaron lo interrumpieron. El Espíritu Santo le dijo, vete con estos hombres a donde ellos te van a llevar. Y él obedeció.
sin haber entendido la visión. Todavía no la había entendido. El propósito de Dios era que allá en Cesarea, con este evento que va a pasar en casa de este varón Cornelio, él entendiera, y los otros que andaban con él, judíos que se habían convertido, entendieran lo que Dios había querido decir con la visión de los animales inmundos en aquella tela. Todavía eso estaba en su mente, pero él no lo había entendido. Él había hecho caso, llegó a casa de Cornelio, estaba allí, entró y halló a muchos, ¿cómo está ahí?, que se habían reunido. Y mire para que usted vea cómo Pedro evangeliza. Usted diría, ¿pero qué le pasa a Pedro? Mire cómo Pedro le dice, mire, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero aquí estoy con extranjeros. O sea que esto para mí, esto es abominación, estar aquí con extranjeros. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Va viendo? El asunto eran los que estaban perdidos allí, pero el asunto también era que Pedro entendiera cuál era la magnitud del amor de Dios. Amén. Todavía no lo había entendido, pero lo estaba empezando a entender. Pero va diciendo, como quien dice, yo no sé, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben que yo estar aquí entre tanta chusma no es común para mí. Usted diría, ¿así yo entraría a predicar a una casa? Dice, a mí Dios me ha dicho que no me junte con esta chusma, pero estoy aquí. Diría, usted no va a entrar a predicar ni va a entrar a ninguna casa saludando así. Pero gloria a Dios porque hay sinceridad en esto, ¿verdad? Que Pedro estaba hablando lo que estaba en su corazón. Dice, por lo cual cuando me llamó, dice el 29, vine sin replicar. Como que dice, no le discutí al Señor. Así que les pregunto a ustedes, ¿para qué me llamaron? Pero mire qué clase de pregunta. Pero Dios estaba en el asunto. Porque Cornelio, con su disposición de corazón para escuchar la palabra, es evidente que no le estuvo malo las cosas que Pedro dijo. Porque le contesta, dice, hace 4 días, la misma historia, yo estaba a esta hora orando y después antes de mí vino un ángel y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, manda a Jope y busca a Pedro, que está en casa de otro que se llama Simón, y cuando él llegue, él te va a hablar. Así que eso mismo hice, pues yo te mandé a buscar y tú viniste y ahora estamos todos aquí para ver qué Dios te ha mandado a decirnos, mijo. O sea, Cornelio dijo, yo no te voy a decir lo que tú vas a decir, tú me vas a decir lo que Dios te dijo que tú me dijeras a mí y a los que estamos aquí. Entonces, obviamente, él mandó a buscar todos sus amigos más íntimos y se habían reunido todos allí. Y los familiares, hermanos, todos estaban allí. ¿Ok? Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios. Mira lo que le dice el centurión a Pedro. Y Pedro le había dicho, ¿qué hago aquí, brother? ¿Para qué tú me llamaste? Todavía a Pedro le faltaba aprender lo que Dios le iba a mostrar allí. Ahora, ¿qué pasaba con Pedro? Lo que estaba sucediendo, hermano, era que el evangelio se había predicado primero a los judíos. Los pocos que se habían convertido al principio eran judíos. A quienes le predicó Pedro en Jerusalén, al día de Pentecostés, eran judíos. Se convirtieron los judíos. Solamente cuando sale Felipe a predicar en Samaria, allá, es que se empiezan a convertir los que eran judíos mezclados. Los apóstoles estaban, ¿verdad? Estaban maravillados de que Dios le diera el chance a los judíos mezclados, samaritanos, que se convirtieran a Cristo. Ellos habían podido llegar hasta ahí, como quien dice, quizás hasta ahí es aceptable, porque por lo menos algo de judío tienen. Pero todavía no habían comprendido que el evangelio era para todo el mundo. La promesa a Abraham era, en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Él no había podido comprender hasta dónde abarcaba todas. Quizá para él todas en ese momento eran los judíos y los samaritanos, y como que le daba de entera escuchar una cosa así, porque los samaritanos tenían una religión mezclada. Tenían porciones de la ley con otros escritos de ellos, tenían su propio lugar de culto allá. Ellos no se congregaban en Jerusalén, se congregaban en Samaria, y eran de raza mezclada porque se habían casado con otra gente de la tierra. O sea, no eran puros de raza como tal. Ahí había llegado Pedro. Aquí estaba en medio de la leonera de todos los gentiles. ¿Y qué clase de gentiles, hermano? Eran romanos. No solamente eran gentiles romanos, eran los opresores de su pueblo. Amén. Lo más aborrecible que pudiera haber un judío en aquellos tiempos era un romano. Ningún judío estaría pendiente a acercarse para nada, ni mucho menos hablar, ni mucho menos interesarse en nada que fuera de los romanos, porque eran vistos como unos impostores inmundos para los cuales no habían promesa de Dios. Pero Dios, sin embargo, había permitido que ellos fueran los que gobernaran en esa región. Los judíos no se podían explicar por qué es que Dios había permitido, mira esto, que los romanos gobernaran allí. Pero si tú buscas en la Escritura, tú has visto que es por la desobediencia del pueblo. Pero ellos estaban tan metidos en su desobediencia, los judíos en general, claro, que no se daban cuenta de esto. Pedro, al venir a Cristo Jesús, y los otros que andaban con él, y los apóstoles, todavía estaban ellos creyendo que el evangelio era solamente para los judíos, y habían podido estirar la sábana hasta los samaritanos, hasta los mestizos judíos, que eran los samaritanos, ¿va viendo? Pero eso de los impíos completos gentiles romanos, Pedro no se esperaba lo que Dios iba a hacer allí. Entonces dice, mira lo que hice. ¿Okay? Pedro entonces abriendo la boca, dijo, ahora yo estoy entendiendo en vivo y a todo color que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es acepción? Acepción es lo contrario a excepción. Acepción es que, pues, Natalia sí y Monsejate no. Natalia acepción, Monsejate excepción. Como quien dice, Dios no escoge. Y muchas personas se confunden con esto. Este asunto de acepción, de Dios no hacer acepción, es súper profundo, hermano. No solamente es que Él considera a todos por igual. Amén. No solamente eso, sino que Él no gobierna inclusive el momento en que tú te vas a salvar. Es tu decisión. Dios no hace la decisión por ti. Dios te capacita para que tú tomes la decisión, eso sí. Mire todo lo que estaba haciendo el Señor. Este hombre tenía temor de Dios. Mandaron a buscar a Pedro allá a Jope. Pedro vino para acá a predicarle a domicilio, Special Delivery, a su familia allí, hermano. Dios tenía ganas de que esta gente se salvara. Porque Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de una sola sangre, nos hizo a todos, como dice la palabra. Pero va más allá. Dios no escoge a unos para salvación y otros para perdición, como hay un error, ¿verdad?, que prevalece, que se repite por ahí demasiadas veces. Lo que sí Dios escogió es salvarnos a todos en Cristo, a todos aquellos que por libre voluntad deciden, ante la evidencia que Dios les da, reconocer a Cristo como Salvador o no, recibir la gracia de Dios, recibir el regalo de salvación de Dios o no. Pedro le está diciendo, ahora comprendo en verdad, de seguro, a ciencia cierta, diría, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En ningún momento de ningún judío hubieran salido esas palabras, a menos que hubiera sido que el Espíritu Santo lo estuviera transformando. Mire, hermano, Dios estaba ministrándole a Pedro primero allí. Pedro, ¿te acuerdas del lienzo con las culebras y el cocodrilo? Y el avestruz y el buitre. Ahora entiendo
que Dios no hace diferencia. Él me lo mostró Él no le dijo a los animales, pero más adelante en el capítulo 11, cuando Él le explica a los creyentes en Jerusalén qué fue lo que pasó, ¿okay? Él le explica ese detalle, ¿okay? Ahí fue que Pedro comprendió. Entonces yo estoy seguro Pedro decía, si es que Dios quiere salvar a todos, amén, no solamente a los judíos. Total, los judíos ni caso han hecho. Si él era honesto consigo mismo, los judíos, a los suyos vino, escribiría Juan, y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, como estos que vamos a ver aquí, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No tiene nada que ver con raza, ¿ok? Ni con estatus, ni con nada. Tiene que ver que Dios muestra su gracia, Dios decide regalarle la salvación a todo aquel que la quiera recibir. Amén. Y en este caso, mire todo el trabajo que pasa Dios para llevar a Pedro allí. Y entonces en el verso 36 de que empieza Pedro a predicar, mire cómo predicó. Dios envió su mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Usted dirá, pero había que explicar como 15,000 cosas dentro de ese verso, pero no, así era que el Señor le dio para predicar. Y siguió diciendo, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 30 segundos, Pamela, de predicación. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 40 segundos. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, o sea, a los que lo vieron resucitado, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos, está diciendo Pedro, y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No lleva ni un minuto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Pah! Y de momento todos los que estaban allí se convirtieron, hermano. ¿Cómo que se convirtieron? Cuando Él dice esa palabra. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, mientras hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo el Espíritu Santo puede caer sobre alguien? ¿Cuál es la condición? Que se convierta a Cristo Jesús, esa es la condición. O sea, esos hombres no tuvieron ni un minuto de predicación, hermano, y se convirtieron al Señor todos los que oían el discurso. ¿Cómo es posible que todo el mundo se convierta en un mismo lugar, hermano? Oh, es que ellos querían de verdad escuchar la palabra de Dios. Ellos de verdad querían que Dios les hablara. Eso nos dice a nosotros algo bien claro. Una de las actitudes claves es que usted esté dispuesto a que Dios le hable. Amén. No es decir, deja ver qué pasa hoy. No. Usted va a venir a la casa del Señor para que Dios le hable. A la expectativa, deja ver qué el Señor me va a decir hoy. Y cuando usted esté esperando lo que el Señor le va a decir hoy, el Señor le va a decir. Amén. Pero si la actitud fuera, voy para acá porque como no había más nada me trajeron. Esa actitud nunca le va a devengar bendición. Todos estos que estaban allí, mire, estaban temprano. Pedro llegó y ya todo el mundo estaba allí. Vamos a empezar por ahí. Estaban con la actitud correcta. Amén. Yo quiero estar aquí porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Cuando estaba Pedro predicando, estarían todos así. No le perdieron ni una palabra. Porque Dios estaba hablando, no dejaban caer ni una de sus palabras. Tan pendientes estaban todos que no llevaban ni un minuto la predicación. En el momento que le dijo, en Jesucristo es que hay perdón de pecados cuando tú crees en Él, todo el mundo creyó en Él. Les faltaba escuchar que era Jesucristo a quien Dios había puesto por juez y salvador de todos. Entendían sobre Dios Padre, sobre Jehová Dios, pero no entendían sobre Jesucristo. Para eso fue que Pedro fue llevado allí.
Solamente faltaba que alguien le dijera, yo vi al Señor, Él resucitó, yo lo vi y Él me mandó a mí a decir que en Él solamente hay salvación. Inmediatamente todo el mundo creyó. Dice, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, como quien dice, ¡ah!, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas son señal, dice Pablo en 1 Corintios 14, son señal ¿a quién? ¿Ok? A los creyentes, o sea, a los judíos. Eran señal a los judíos de que el Espíritu Santo se estaba moviendo en la persona. Pues aquí pasó así. A los judíos que habían venido, para que estuvieran claros que estos gentiles se habían salvado, el Espíritu Santo se manifestó en ellos, confirmando en ese momento, instantáneamente, a través del don de las lenguas. El único que da el don de las lenguas es el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que todos los que reciben el Espíritu Santo van a hablar lenguas, que es un error que prevalece en nuestros días. Quiere decir que en ese momento, para evidenciar de que el Espíritu estaba allí, porque la otra forma de saber si el Espíritu está en alguien es por el fruto, pero el fruto requiere tiempo. Y en ese momento fue instantáneo. ¿Para qué fue eso? Para que fuera señal para los judíos que habían venido con Pedro, para que dijeran, ¡ah!, estos acaban de creer en Cristo Jesús y acaban de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces también es para los gentiles, incluyendo la salvación, dirían ellos. Estaban así, con los ojos brotados, que no podían creer que Dios le extendiera la salvación a los gentiles, a un pueblo que no tenía nada que ver con las promesas hechas al pueblo de Israel. Mire el verso 47, igual que Felipe. Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Le dijo él a los que andaban con él. ¿Verdad que podemos bautizarlos en el agua? Porque ya han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Usted va viendo, hermano. O sea, ahí ya el Señor le abrió la puerta completa a los gentiles. Y no lo hizo con Pablo, que iría a predicar a los gentiles. Lo hizo con Pedro. Estas son las llaves de abrir y cerrar. Las llaves del reino, que usted las tiene también. Del reino eterno de los cielos. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? El Evangelio. Cuando usted le testifica y le predica el Evangelio a alguien, usted le está dando la llave para ir a la eternidad. Si no la quieren usar, la puerta no abre sin la llave, sin haber creído en Cristo. Si la puerta no abre y no la abren con la llave, no hacen nada. Pedro le dio la llave a estos varones y todos los que estaban allí, y ellos usaron la llave y creyeron al Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir, lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Amén. Y viceversa. Eso es lo que quería decir. Así que Pedro, usado por el Espíritu Santo, le predicó a esta gente. Y ellos creyeron. Tenían todas las condiciones perfectas para poder creer, hermano. Y a nosotros nos ilustra esto bien importante, hermano. No solamente el prestar atención, no solamente el estar pendiente de lo que el Señor nos dice a través de su palabra, sino tratar las cosas del Señor a sí mismo con seriedad. Usted puede leer la Biblia en su casa, amén. Tratarlo con la atención debida, amén. Orar en su casa, tratarlo con la atención debida. ¿Por qué? Porque el Señor a través de ellos le está ministrando y le está hablando. O sea, usted está siendo participante de un privilegio que Dios le da. Es importante que uno le dedique y le confiera la misma seriedad que el Señor le está dando. El Señor lo hizo en serio esto, hermano. Mandar a buscar a esta persona allá para que venga a predicarle a estos acá era una gracia, ¿sabe? Era un privilegio que ellos pudieran escuchar la palabra del Señor. Y ellos respondieron de acuerdo al privilegio que Dios les había dado, hermano. Ellos se convirtieron a Cristo todos en ese día, bendito sea el Señor.
estarían estos judíos diciendo, mira cómo es posible, mírenlos ahí todos contentos, ¿eh? Ellos todos contentos acá de haberse salvado, y los judíos acá como que dicen, ¡ah! ¿Qué es esto que yo estoy viendo? Inclusive después Pedro les trata de explicar y ponen algunos como que dicen, ¿verdad? ¿Será verdad? Déjame pensarlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque pasa así, hermano. Quizás ese varón decía, pues vamos a ver si dan fruto. Pero es evidente que obviamente el Espíritu Santo estaba en todos ellos y se habían salvado, hermano. Más adelante, capítulo 11, Pedro informa esto en Jerusalén. ¿Ok? La semana que viene vamos a tratar esa porcioncita bien breve, porque básicamente Pedro va a repetir lo mismo que ya usted sabe que pasó. Pero el contexto importante aquí es que la iglesia tenía que entender que los únicos que se salvaban no eran los judíos, sino que Cristo vino a salvar a todos, ¿okay? Para que ellos aprendieran y entendieran también. Como entendió Pedro y aprendieron los que estaban con Pedro ese día también allí. Hay unas porciones, ¿verdad? Unas verdades que yo siempre resumo para que podamos ver lo que hemos visto hoy, hermano. ¿Okay? Primero, Dios siempre está tocando y sigue tocando las vidas para salvación. Amén. Y se encarga de que todos puedan escuchar el Evangelio. Vaya hasta a Juan capítulo 7 para que usted vea. ¿Se acuerda que la gente pregunta, ¿y los indios? ¿Quién le predicó a los indios? Dito, pobre indio. A ellos nunca nadie les dijo nada. ¿Sí? Mire para que usted vea aquí capítulo 7. ¿Ok? Sí, capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 16. Amén. Cristo en la fiesta de los tabernáculos. Verso 16 le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, lo que yo digo fue que el Padre me mandó a decirlo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir ese verso? Que hay quienes quieren hacer la voluntad de Dios, pero hay otros que no quieren hacer la voluntad de Dios. Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Se va a dar cuenta cuando se está predicando la palabra de Dios y cuando no se está predicando la palabra de Dios. ¿Cómo se podrá dar cuenta? Porque el Espíritu Santo se lo confirma en el corazón. Es la obra del Espíritu Santo. Nadie se puede salvar si no es por el Espíritu Santo. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede comprender la palabra sino por el Espíritu Santo. El que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta si lo que se está diciendo es la verdad de Dios o no. Si los taínos querían hacer la voluntad de Dios, Dios les podía hablar a ellos directamente, en taíno, directo, en su propio idioma. Amén. Nadie iba a llegarles por barco, a menos que fueran los caribes, que estaban más perdidos que ellos. Pero tanto caribe como taíno, como todos los otros que estaban allí, se podían salvar si conocían a Cristo Jesús. El que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le habla, hermano. Cornelio quería hacer la voluntad de Dios y su familia. Y Dios les habló y ellos se salvaron. Ellos conocieron a Dios, que Dios les había hablado a través de Pedro. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o no. ¿Cuántos contenderán con la palabra? Eso que ustedes están predicando ahí, ya no estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué nosotros hemos predicado hoy aquí? La palabra de Dios, directamente la palabra. Si alguien no está de acuerdo con la palabra de Dios, es que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y si no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios no le está hablando, hermano. ¿Está viendo? Porque el Espíritu Santo es el que pone el deseo en nuestro corazón de agradar a Dios, de buscar a Dios, pero es porque ya el Espíritu te está buscando. Ese asunto de tu busca de Dios, como dice la gente, es porque Dios te está buscando hace rato ya. Él es el que busca y Él es el que se encarga de que tú conozcas la verdad. Pero te toca a ti confesar la verdad y salvarte. Otra cosa importante, Dios no tiene preferencias. Para Él todas las personas son iguales. A Pedro literalmente lo llevó a predicarle allí a un montón de cocodrilos, buitres, serpientes, caballos, bujos, a los ojos de Pedro en términos de
eran gente que no eran puras en sentido de que no eran de Israel, ¿verdad? Pero no le dé coraje con Pedro, porque nosotros somos bujos, serpientes, cocodrilos también y cucarachas también aquí, en el sentido de lo que hubiera sido la ley de Moisés. Pero como el Señor nos hizo a todos iguales y a todos nos salvó por la sangre de Cristo, pues todos somos ahora ciudadanos del reino de los cielos, amén. Pero Dios no hace acepción. Para salvarse, ¿qué es lo único que hay que hacer, hermano? Creer en el Señor Jesucristo. No hay que llenar formulario, no hay que tener un periodo de espera de 5 años, nada. El momento que usted cree en el Señor Jesucristo, a través de la palabra, usted es salvo. Así pasó con ellos allí, se bautizaron el mismo día. Otra parte importante, lo que yo mencioné al principio, Dios tuvo a Pablo predicándole a los judíos y a Pedro lo trajo a predicarle a los gentiles. Pablo terminó en los gentiles cuando los judíos rechazaron el evangelio, mientras que Pedro regresó a los judíos aún cuando los gentiles recibieron el evangelio. ¿Va viendo? Pablo le dijo a los judíos, no les predico más a ustedes, porque ustedes no quieren recibir el evangelio. El que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si la palabra es de Dios o no. Lo mismo que decimos en Juan. Así que Pablo se fue a los judíos, dejó a los judíos, y se fue a los gentiles eventualmente. Pero en este episodio, Pedro le predicó a los gentiles y los gentiles se convirtieron. Pero Pedro no siguió predicándole a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó a seguirle predicando a los judíos. Habían 11 apóstoles predicándoles a los judíos. Y 12 apóstoles, predicando a los judíos, y un apóstol predicándole a los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que como habían 12 se iban a convertir más los judíos que el uno que le iba a predicar a los gentiles. No. De ahora en adelante, hermano, lo que se nos va a hablar en Hechos es del evangelio a los gentiles y los gentiles convirtiéndose. Amén. Porque es lo que iba a pasar y ha estado pasando hasta el sol de hoy. Amén. No depende de cuántos predicadores hay, depende de cuántos corazones dispuestos haya. Amén. Habían 12 apóstoles predicándole a los judíos, uno solo a los gentiles, y los gentiles se convertían por paquetes. Mírenlos ahí. ¿Cuántos se convirtieron? No se nos dice cuántos había en ese salón, pero parece que estaba la casa llena, listo a escuchar la palabra de Dios. Importante. De la misma forma que todos los seres humanos son iguales ante Dios, así lo son los alimentos, porque implica eso también. Mateo 7:18, había un litigio con el Señor porque decían que los que comían sin lavarse las manos estaban comiendo cosas inmundas, porque se estaban comiendo contaminación. Y el Señor le dice, no sean torpes, lo que tú te comes lo procesas y va, él decía literalmente, a la letrina. Eso no se queda dentro de ti. Lo que sí tú dices y haces haciendo pecado con tu boca y tu conciencia, eso sí te contamina. Es lo que sale del hombre, no lo que entra al hombre. Y decía abajo en Marcos, esto decía el Señor, haciendo limpios todos los alimentos. Pedro lo vio también. Y le dijo, mata y come. Estaba diciendo literalmente, hay muchos que se van de pecho diciendo que no, pero la Biblia lo dice allí. Si usted quiere ahora ir por ahí, ¿entiende? Y comerse unos pinchos de serpiente, si los consigue, usted se los puede comer, no hay ningún problema con eso. Ahora, si en su conciencia usted dice, ay, no, que no me gusta, pero no se lo coma. Pero si usted dice, ay, eso es lo que yo quisiera, eso es lo que me haría el día hoy ahí, y usted lo se lo come, Dios lo creó así, no hay ningún problema con eso. Aquí no lo va a conseguir en Puerto Rico, no piense que es que aquí hay esa cosa. Pero a lo mejor lo consigue de esas de gallina de palo, de iguana o algo, y lo consigue por ahí. O miren, déjeme decirle algo, a lo mejor usted un día compró unos pinchos y decía, mira, me den unos pinchos de pechuga, y no era pechuga, era muslo de iguana. Se lo comió. No haga, ay, me voy a lavar la lengua ahora. Usted no sabe lo que le han dado para comer, a lo mejor ya se lo comió. ¿Entiende? Pero no hizo nada malo con eso, porque Dios todo lo perfeccionó. Amén. No basta tener temor de Dios para ser salvo. Cornelio tenía temor de Dios. Cornelio era buena persona, pero no era salvo. Hay que creer en Jesucristo. Lo que hizo Pedro fue, le dice a Cornelio, Cornelio, tú conoces a Dios, pero no conoces a Jesucristo, que es el que salva. ¿Ves?
Otra parte importante, los hombres que envió Cornelio llegaron en 21 horas a Jope. Avanzaron. Pero Pedro se tardó como 3 días en llegar a Cesarea. ¿Ok? Y más adelante hay un verso por aquí donde dice, hay una parte que Cornelio le dice, ¿dónde mi casa? Hay una parte que dice en 4 días. Está por aquí en el mismo capítulo, no la encuentro ahora. ¿Ok? Pero Pedro se tardó 4 días con aquello en llegar. ¿Ok? Yo creo que no estaba muy entusiasmado con irse a meter en casa de un gentil. Parece que iba obedeciendo al Espíritu, pero iba medio jonanizado. De hecho, hay un paralelo. En Jope fue que Jonás se embarcó para no ir a Nínive. Jonás se le quiso escapar a Dios. Y en Jope, que había un puerto, y está el puerto bien grande allí todavía, se montó en un bote para ir a Tarsis, para irse para España, hermano. Pues allí mismo es que Pedro tuvo esta misma visión. Y donde Pedro parece que estaba como trotón con el Señor, como que no estaba pistoneando un poco, porque Dios tenía que mostrarle muchas cosas todavía. Y por último, hermano, Dios nos puede hablar mediante los sueños. Amén. Pero no todos los sueños son Dios hablando. Hay que tener cuidado con eso. Personas que yo he conocido antes, que todo lo que sueñan, eso es Dios hablando, le dicen ellos. Puede ser Dios, o puede ser el Whopper doble carne con queso que usted se comió tarde también. O el asopado, o los pasteles con galletas y ketchup que se comió también. Se lo digo, ya suena jocoso, pero es así. A veces uno sueña por muchas cosas. Usted tiene que validar si Dios le habló o no. ¿Cómo usted lo valida? Con la palabra del Señor y la oración. Amén. ¿Que Dios habla por sueño? Sí, pero no todos los sueños es Dios hablando. Es bien importante, hermano. El bautismo, como usted vio aquí, es un acto de obediencia para los que se convierten a Jesús. O sea, hay que haberse convertido a Jesús, entonces después bautizarse. Y por último, hay que escuchar la palabra de Dios con atención y fe. No podremos nunca, como dice la palabra, entenderla ni creerla si no le damos la importancia que ella merece. Amén. Es importante. Eso no quiere decir que un día usted esté guiando y usted esté escuchando la palabra de Dios narrada en el carro. Claro, está tendiendo a guiar. O sea, tiene la mente en 2 cosas. Si lo quiere hacer de manera devocional, amén. Pero eso no sustituye que usted se siente tranquilo a leer la palabra de Dios y a orar para que Dios le hable y le muestre su voluntad. Amén. En nuestros días de hoy, que hay tanto revolú y tanta distracción y tanta chuchería, especialmente ahora uno pensaría que usted está en cuarentena, usted está distraído, no, usted está estresado, usted está pendiente a ver cuántos más contagios, cuándo va a pasar, qué pasa aquí, que si van a cejar, que si no van a cejar, ahora viene la nube de polvo del Sahara, ya está por ahí, mire, y todo eso revolú. Entonces uno como que no se puede concentrar, no sé si a usted le pasa. Hay que batallar con eso y sacar un tiempo aparte y decir, dentro de todo este revolú, yo voy a buscar la paz de Dios. Y usted busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y ore para que el Señor le dé paz y el Señor le ayude a vivir su día. Amén. Tratarla a sí mismo como que es algo espectacularmente especial en el nombre de Jesús. Amén. Así que, de ahora en adelante, hermano, ya no se nos va a mencionar tanto a Pedro. Un par de cositas en el capítulo 12 y después en el capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Se acuerda de Bernabé? El que confirmó que Saulo, ahora Pablo, era creyente en el Señor Jesucristo. Pues, de ahí en adelante vamos a ir a ver esa porción. Amén. Así que la semana que viene vamos a estar en el capítulo 11. ¿Ok? Nos vamos a estar enfocando en la iglesia en Antioquía. ¿Okay? En Antioquía fue donde se le llamó cristianos por primera vez a los creyentes. Hasta ese momento se llamaban aquellos que andan en un camino. Pero de ahí en adelante se les empezaría a llamar
cristianos, a los que estaban en Antioquía, y era la iglesia más grande que había, mucho más grande que la que había en Jerusalén. Vamos a hablar de eso la semana. Gloria a Dios. Les invito a orar, hermanos, entonces, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias en esta mañana por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de haber venido a tu casa, Padre, a considerar tu palabra. Gracias por tu amor y por tu bendición y por tus cuidados y misericordia, Señor. Gracias por tu palabra santa que nos habla y nos bendice y nos edifica y nos fortalece y nos afirma mejor en la fe, mi Señor Jesús. Gracias por las maravillas que hemos podido ver a través de tu palabra y cómo ciertamente tú eres el que nos busca para salvarnos, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por esa bendición que nos has dado. Padre, te pido, Señor, por los que nos escuchan remotamente. Si alguno, Señor, no es tu siervo o tu sierva, no ha creído aún para salvación, Señor, que este sea el momento para la salvación, Padre. De igual forma que hicieron estos que escucharon aquí y vimos que se convirtieron, Señor, así mismo sea, Señor, entre los que nos escuchan. Si alguien que me escucha aún no es de Cristo, Cristo te llama. Confiésale, como hicieron acá Cornelio y su familia, como Señor y Salvador. Y Él te va a salvar, te va a perdonar y te va a dar de su Espíritu Santo para que te guíe todos los días. Si esa es tu decisión, háznoslo saber. Comunícate con nosotros a través de la página allá en Facebook. Allá están los contactos, porque nos gustaría saber que Dios te ha bendecido así. Y a todos los hermanos que estamos aquí congregados, el Señor nos exhorta. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a serte fieles todos los días, a seguir perseverando en la fe. En estos tiempos especiales que nos has dado, Señor, en estos meses, te pedimos que nos sigas iluminando para dar un buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a permanecer enfocados en servirte y a ver Señor, la voluntad, Señor, que tú tienes con nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos nosotros a seguir fieles, Señor, a no distraernos, Padre, con el dime y direte que vemos en el mundo, a no distraernos, Padre Santo, con las diferentes confusiones que vemos, que nos permanezcamos firmes en la fe, que no nos desviemos, mi Señor. Los tiempos no son razón para desviarnos, ni son tiempos para encontrar diferencias en cosas que no son importantes, sino para enfocarnos y afirmarnos en la verdadera fe. Ayúdanos a todos, Señor, a permanecer así fieles y a agradarte, Señor, en todas las cosas en nuestros días, mi Señor Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Pedimos, Padre Santo, tu bendición ahora cuando salgamos a la calle. Llévanos, Padre Santo, con bien a nuestras casas. Y regrésanos este martes, Padre, para estudiar tu palabra santa, Señor. Gracias por tu bendición. Ahora, Padre, lo pedimos todo, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Saluda a su hermano en el nombre de Jesús. Amén.